Bienvenidos al 48º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar nuestros podcasts en Spotify y en el canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Pensando en la entrevista que tenemos hoy con Laura Malosetti Costa, y que, bueno, como decimos últimamente, estamos en una etapa de aprendizaje y es interesante que nosotros que estudiamos historias del arte siempre vimos a la mujer anónima en formatos de alegoría, representando la libertad, la justicia, la abundancia, representando algunas veces como algunas pinturas de las señoritas de Aviñón o las majas, las bailarinas de Degas o las prostitutas de Toulouse-Lautrec. Hoy vamos a ver el otro lado de la producción artística de las mujeres y eso me entusiasma muchísimo. Desde ya, y por otro lado también queremos saludar a todos los oyentes en este Día Internacional del Trabajo, del Trabajador, ese recuerdo que se hace, ¿no es cierto?, a aquellos mártires de Chicago de 1886, de una repartición que tenía la familia McCormick y que se presentan una serie de reclamos que después van a terminar modificando leyes y de alguna manera abrir caminos hacia unas mejores condiciones de trabajo justamente hasta las situaciones actuales, y cuyo reconocimiento recién se dio en 1889. Es decir, que es una larga historia de luchas, ya lo habíamos visto en su momento con el Día Internacional de la Mujer, es decir, cómo aquellas instancias, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, tanto en el caso de las mujeres como de los trabajadores, fueron iniciando caminos que no son tan lejanos si uno lo piensa en el tiempo, porque están dentro de los 150 años de nuestra historia, pero que gracias a esas instancias tantas modificaciones se han logrado y creo podríamos hablar de avances. Así que también celebro, como vos, Rubén, el hecho de estar ahora casi haciendo justicia con la gran participación que han tenido las mujeres en las diversas actividades y que habían estado invisibles o silenciadas. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema 2022 de Rebeca Lane. Que dejaste cuando elegiste lastimarme. Tantas oportunidades para hablar, nunca fue con sinceridad, nunca. Y ahora que me viste siendo vulnerable, una guerrera con las armas descansando, pensaste bien en cómo hacerme miserable. Y aunque me duele, te lo juro, no he llorado, pues fue de mala rabia de ver cómo engañabas. Y si te confrontaba, tú te victimizabas. Si hacías algo malo, todo era mi culpa y me quedaba sin defensas y con dudas. Le debo una disculpa a mi intuición por creer que nunca tenía razón. Qué bueno que no te hice ni una canción. Me alegra no haberte hecho una canción de amor. Tus mentiras se quedaron encerradas en el 2022. Me alegra no haberte hecho una canción de amor. Tus mentiras se quedaron encerradas en el 2022.
La traición duele más que el desamor. Una cosa es ya no amar y otra clavar el puñal. Es más valiente aceptar la realidad que hacerme responsable por tu infelicidad. Y no estoy bien, pero estaré mejor. Duermo bien en la noche a pesar del rencor. Me arrepiento de nada a pesar del dolor. Y aunque no fui la pareja perfecta y hay tantos reclamos por debajo de la mesa, sé que merecía otro trato completamente diferente al que me diste por sorpresa. Demasiado tarde pediste perdón. Hay errores que no tienen reparación. Qué bueno que no te hice ni una canción. Me alegra no haberte hecho una canción de amor. Tus mentiras se quedaron encerradas en el 2022. Me alegra no haberte hecho una canción de amor. Tus mentiras se quedaron encerradas en el 2022. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Laura Malosetti Costa. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, profesora de arte argentino y latinoamericano del siglo XIX y decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano. Los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, de Fondo de Cultura Económica del 2001, reeditado en el 2021, y Retratos Públicos de la misma editorial del 2022 entre ellos. Y curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales, entre ellas Primeros Modernos en Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes en el 2007, Pampa, Ciudad y Suburbio en la Fundación OSDE en Buenos Aires en el 2007, Entre Siglos, el Impulso Cosmopolitan Rosario en el Museo Castanino de Rosario en el 2012, Colibadino, Buenos Aires en Construcción, Museo Nacional de Bellas Artes en el 2013, La Seducción Fatal, Imaginarios Eróticos del siglo XIX en el Museo Nacional de Bellas Artes en el 2014, La Protesta, en Hospicio Cabañas de Guadalajara, México, en el 2015, Ernesto de la Cárcova, Museo Nacional de Buenos Aires, en el 2017, Tabaré Cosmopolita, Museo Zorrilla de Montevideo, Uruguay, en el 18, y Pintores en Tiempos de la Independencia, en el Museo Nacional de Colombia, del 2019. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Realmente es un gusto muy grande que nos acompañes en Área Protegida, en este ciclo que hemos llamado de las pioneras y que en este caso seguramente nos vas a poder ilustrar muy bien al respecto de lo que pasó con las pioneras en el arte. Seguramente, y esto por la experiencia que hemos tenido con los programas anteriores, las mujeres deben haber estado invisibilizadas y por bastante tiempo. Es decir, no es que no hubiera, ¿no? Es decir, mujeres en el arte seguramente y pintoras y muy diestras, es decir, realmente de muy buena factura, pero la invisibilización fue un factor común. Seguramente, por eso digo, vos nos vas a ilustrar qué fue pasando en el arte al respecto, cómo se fue dando este proceso, seguramente de la segunda mitad del siglo XIX en más.
Bueno, muchísimas gracias primero por haberme invitado a esta área protegida, Ujú. me encanta. Eh, y, y bueno, voy a tratar de dar respuesta a tus preguntas. Eh, Tú sabes que yo empecé a encontrar esta invisibilización sin buscarla. O Ajá, sea, cuando empecé a hacer mi tesis de doctorado en los años 90, que fue, viste que después se hizo libro, los primeros modernos, fue exacto. sobre los artistas de la llamada generación del 80, Ujú. y fue el momento en que se construyó una escena artística en Buenos Aires, y me encontré con que todas las primeras organizaciones las hacían mujeres, sociedades de beneficencia de mujeres, la mayor parte de los artistas eran mujeres, Ujú. la mayor parte de los estudiantes de arte eran mujeres, figuraban muchísimas mujeres en los salones y después, ¡paf!, se evaporaron en el aire. No Claro. había obra en ningún museo, no se conservaba la memoria en el canon del arte argentino. Prácticamente ninguna de ellas era recordada. La Claro. única, la Mora, por el escándalo de su, de su escultura con hombres desnudos. Ujú. No sé si te acordás que, Sí, bueno, sí. se publicaron algunos libros sobre esto porque fue como, alcanzó un estado público y maledicencia, que tenían los muchachos desnudos en la casa, bueno, esas cosas. No, y aparte, Ahora, aparte vos fijate que se llegó incluso al traslado de su ubicación inicial en Plaza de Mayo, es decir, a ese nivel de resistencia al emplazamiento actual, es decir, que fue algo muy fuerte para muy la fuerte. ética, la moral o cuáles hayan sido los argumentos que en ese momento se utilizaron, pero realmente, como decís vos, fue un escándalo de proporciones, ¿no? Sí, eso hizo que además su vínculo con el gobierno, porque ella no, digamos, llegó a tener ese encargo en la Plaza de Mayo porque estaba muy bien vinculada en la clase política. Esto hizo que se recordara su nombre así como un nombre escandaloso, pero todo ese universo de cosas que yo me encontraba no existían más. Así que cuando se abrió en la Facultad de Filosofía y Letras lo que hoy es Instituto de Estudios de Género, en ese momento Ujú. se llamaba Área Interdisciplinaria de Estudios de Género, en los tempranos 90, yo presenté un trabajo que se llamaba Una historia de fantasmas. Claro. Y conté de estos fantasmas que yo me había encontrado, ¿no? Ujú. Que era impresionante, porque además eh, era, las artes eran consideradas una actividad deseable para las señoritas ricas, o sea, Claro. las mantenía entretenidas, no se ponían nerviosas, no era una actividad peligrosa, Ujú. era como el bordado, las labores, la pintura, una actividad entre comillas inofensiva. Y todas aquellas, y bueno, y ellas fueron las principales promotoras, sostenedoras económicas de los salones, todo. Claro. Ahora, aquellas que se atrevieron a hacer algo que no era como, y pone entre comillas, ¿no?, natural para su sexo, que Ujú. era pintar flores, retratos de niños, de animalitos, cosas así, y se atrevían a hacer algo, digamos, más disruptivo o moderno Ujú. o arriesgado de alguna manera, tanto temática como estilísticamente, generaban un escandalete que ocupaba todos los Claro. diarios y luego cero. O sea, si yo a vos te digo quién era Diana Sid García, ustedes no tienen la menor idea. Tal cual, No, tal no. cual. Nadie tiene la menor idea porque no conocemos ni una obra Claro, suya. no quedó nada. Te quería también agradecer tu presencia en el programa y justo que estabas diciendo esto, ¿no? De Diana Cid García y Sofía Posada, creo que también en tus Sí, escritos son las dos artistas que no se conocen, no se encuentran la pintura sí, de ellas. Vos sabés que
antes de empezar el programa hablábamos con Rodolfo que, bueno, esta temática a nosotros nos hace estudiar sobre este tema, porque indudablemente en todos estos años de estudio, este tema no está abordado, no está prácticamente, son algunos como algunos rincones inaccesibles, diría yo, del conocimiento. Y bueno, ahora justamente estamos tratando de ponernos al día, de entender todo este mundo. Y recientemente estaba leyendo que en el Museo del Prado, en más de 2 siglos de existencia, hubo por primera vez una exposición de Clara Peters, eh, y, y ahí daban unos datos, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de obras que tiene, de 5.000 hombres, por ejemplo, en el Museo del Prado y 53 mujeres, Ujú. ¿no? Sí. Fíjate la diferencia, y que de las 8.000 pinturas catalogadas solo hay 4 artistas mujeres. Mirá, cuantitativamente hablando, ¿no? Cómo es este universo, que nos queda todavía mucho por trabajar. Mucho, mucho. Y te digo más, en New York, hace unos años, en la Fundación Guggenheim, se hizo una exposición increíble. Había cola en la vereda todo el tiempo que duró, de una mujer que se llamaba Hilma af Klint, que fue una pintora simbolista abstracta anterior a todos los varones, eh, y, y que no se la consideró un poco loca, y no se y la obra era extraordinaria, Ujú. extraordinaria. Esto pasa en todo el planeta. Y bueno, en algunos casos, como en de Clara Peters o de Hilma af Klint, la obra se pudo recopilar, y en otros Claro. casos no. En Claro. otros casos no. Aquí, la que trabajó mucho esto, a partir, fue mi becaria y hizo su doctorado conmigo y con Dora Barrancos Ujú. como codirectora, fue Georgina Glusman, ¿no? Ahora Claro. está de beca en Europa. Y ella hizo su tesis sobre esto, buscarle la pista a todas estas mujeres, y hizo una exposición preciosa, pionera, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se llama, y con un nombre muy lindo y significativo, se llama El Canon Accidental. Ah, mira. Del canon occidental, acá tengo yo la, el catálogo, Ujú. y es una exposición reciente que además tiene un micrositio en el museo para que la gente pueda ver obra de estas mujeres artistas. La tapa es de una de estas artistas brillantes, ella tuvo premios en el Salón, María Obligado de Soto y Calvo, Ujú. hermana de Rafael Obligado Claro. y esposa de Francisco Soto y Calvo, olvidada por completo, hasta que yo hice ese texto en la Facultad de Filosofía y Letras, y una descendiente de ella me buscó y me dijo, yo tengo en la casa familiar, y así fue que se puso en comunicación con Georgina, y así se han ido construyendo, eh, algunas de estas, visibilizaciones, que son difíciles, muy difíciles. De todas maneras, queda claro, digamos, por tus investigaciones, que la principal invisibilización proviene de la historiografía, digamos, que no fueron nombradas por cierta desconsideración, más allá de que fueron escritas por personas de notable gusto por el arte y, por así decirlo, de conocimiento. Yo, por supuesto, no soy un experto ni mucho menos, pero en los trabajos de Schiaffino, los trabajos de Pagano, es decir, personas con todo el reconocimiento sobre el arte argentino, y que, sin embargo, cuando les tocó abordar o podrían haber abordado el tema de las mujeres, directamente lo silencian, ¿no? ¿Cuáles Pero son no los solo, motivos? Rodolfo, no solo. Nunca compraron una obra para el museo. Claro, Y Afino no compró ni una. No tenemos. claro, claro. Es terrible, ¿no? Así realmente es terrible. Es terrible. Y eso hace que
que sea muy difícil recuperar su memoria, porque tenemos muy poca obra. Por eso la exposición de Georgina, el canon accidental, llega hasta 1950. ¿Por qué? De ese periodo temprano era demasiado poco lo que se podía exhibir, demasiado poco. Y por otra parte, hay algo que me parece que tú comentaste y que me parece crucial. En las historias del arte no hay mujeres, ni acá ni en ningún lado. La historia del arte de Gombrich, de Ernst Gombrich, no tiene ni una. Mira. Ni una. Y esto es significativo. Hace poco escribí un texto que se llama El genio no tiene cara de mujer. Claro. ¿Verdad que había una serie de televisión que se llamaba El amor tiene cara de mujer? Tal cual, sí. Tal cual. El genio no tiene cara de mujer. ¿Sabés qué es terrible de esto, Laura? Si ahora que me pongo a pensar, que habiendo leído estas obras y otras, digamos, porque nos ha pasado con Rubén respecto al tema de cuáles fueron los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad y quiénes los habían hecho, y que prácticamente no hay nombres de mujeres y que siempre... Y que estaba naturalizado, es decir, al punto que esto que vos ahora comentás, no nos había llamado la atención. Yo no había prestado atención que en estas historias del arte no había mujeres, es decir, no fue algo que me llamó la atención. Sí, por supuesto, recuerdo, estando en el Museo Sarmiento, y lo último que transité en el Ministerio de Cultura, fue el apoyo que Sarmiento le dio, bueno, a su hermana Procesa y después a la nieta, a Eugenia Brin, con obras muy lindas, realmente me parecen maravillosas. Y no solo a ellas, Sarmiento tuvo una actitud hacia otras artistas mujeres también. Sí, él tuvo una actitud distinta, si se quiere, a lo que evidentemente pasaba en esa época, pero que evidentemente no era algo muy común o frecuente, digamos. Estaba en el orden de lo excepcional y no demasiado seguramente compartido por el resto, ¿no? Más allá de que también me parece que en general en esa última mitad del siglo XIX todavía el arte en Argentina no estaba muy promocionado, no éramos lo suficientemente civilizados como para que se reconozca nuestro arte, y todavía estaba el predominio de la mirada europea y el reconocimiento venía para allá. El artista argentino tenía que triunfar en Europa para ser reconocido acá. Esto pasó con muchas manifestaciones del arte, y estábamos en un momento que el país tenía otros objetivos, y me parece que el arte en general, más allá de este tema que estamos abordando de las mujeres, estaba bastante relegado, digamos. Después la promoción fue lenta, digamos, pero tardó en hacerse. Totalmente. Bueno, el primero que se interesó por eso fue efectivamente Sarmiento, que promovió una escuela de arte, promovió la exposición de 1871, pero sobre todo, y bueno, Mitre hizo las primeras becas a Europa, pero fue en esas últimas 2 décadas del siglo que por iniciativa privada de hijos de comerciantes empezó a gestarse un ambiente para el arte. O sea, lejos de iniciativas oficiales que compraban algo en Europa, que el museo público, que mandar un pintor para estudiar, y aquí la figura de los hermanos Sívori, ¿viste? Fundamental, que de paso pasó la propaganda, claro, que vamos a inaugurar una retrospectiva importante de Eduardo Sívori en el Museo Nacional en septiembre. Qué bueno, sí. Qué buena noticia. Y bueno, en la barraca de la familia Sívori, que estaba emparentada con la familia Schiaffino y tenían una flota de barcos, y Schiaffino era mucho más joven, Sívori ya era su segundo viaje a Europa, y empiezan a ensayar todo esto de la sociedad de los artistas, ¿no? La bohemia, la modernidad, la escuela nocturna, las sesiones de modelo vivo, o sea, todo eso que hacía a un clima artístico, ¿no? Y son ellos los que, vos pensás que entre 1876, que fundan esa Sociedad Estímulo de Bellas Artes, y fin de siglo,
habían fundado academia, museo, había crítica en los diarios, había hasta galerías, o sea, fue como importante la labor de ellos, muy importante. Vos tocaste, Laura, el tema del desnudo, haciendo referencia a Lola Mora, pero evidentemente en la pintura también. Y hay algo que yo te quería preguntar, porque yo, por ejemplo, veía situaciones, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, donde aparece bastante el desnudo, que no era ninguna novedad, porque digo, desde la pintura renacentista y demás, el desnudo estuvo siempre, claro, sí, eso estuvo siempre. Pero a mí me llamaba la atención algo, es decir, que eso me parecía que era lo novedoso, que el desnudo aparecía en situaciones de vida cotidiana. Esto sí que para mí era algo diferente a lo que pasaba en otras pinturas, en las cuales se los pintaban en las residencias, en los jardines, en fin, había como toda una escenografía de lo elegante, y ahora aparecía la mujer en una siesta, la mujer en un baño, una criada levantándose, digamos, cosas de la vida cotidiana. Me parecía que eso era lo diferente, digamos, no llamaría la atención el desnudo, pero cuando la mujer pinta desnudo, sí. ¿Por qué fue esa situación de que...? Hay dos cuestiones, Rodolfo. La primera es que ese sí, como tú decís, el desnudo desde Grecia, retomado por el Renacimiento, fue el punto más alto de un pintor. Claro. O sea, era necesario para la gran pintura de historia, para el gran género, batallas romanas, pensá David, ¿no? Claro. Y batallas romanas, guerreros griegos, Aquiles, y era como el punto más alto de la experticia de un pintor. Claro. Pero tenía reglas muy precisas, como tú decís. Eran desnudos idealizados, marmóreos, que no tuvieran ningún desperfecto, que fueran perfectos, y que estuvieran como justificados por un tema mitológico. Si vos hacías un desnudo de una mujer común y corriente, pobre, con un cuerpo donde se ven las huellas del trabajo, levantándose de la siesta para ir a trabajar, era un escándalo. Era un escándalo, claro. Y este escándalo que hizo Sívori, y que introdujo el escándalo parisino, también fue escándalo en París. O sea, cuando él lo muestra en París, genera críticas en los diarios que dicen, y le hacen caricaturas, porque era de los cuerpos feos que no se representaban. Pero también Courbet lo había hecho, ¿no? ¿Te acordás? Esas mujeres arrugadas, sí, claro. Con cuerpo. Bueno, ahora, si además el desnudo lo pintaba una mujer, bueno, ahí eso es lo que pasó con Sofía Posadas, claro. Que ni siquiera, cuando ella se atreve a mostrar desnudos, ni siquiera sus propios compañeros de arte, digamos, sus amigos pintores la defienden, se tiran todos contra ella. Claro. Claro. Sí, sí. Porque el que empieza con los desnudos en el siglo XIX en Argentina es Prilidiano Pueyrredón, ¿no? Sí, pero no. Pueyrredón no los mostró nunca. Ajá. Los pintó para consumo privado. Mira. Y vos mira. fíjate, claro, no los puso en un salón, para sí, nada. Sí, tenés razón, sí. Y se cree que había muchísimos más, se conservan solo 2, y que la familia los quemó, porque a él se le hizo una fama oscura, y hubo una leyenda negra de que Pueyrredón era un pornógrafo, que con su criada, que no sé qué, y Schiaffino ni siquiera lo nombra en su historia del arte en Argentina. Claro. Era recién Pagano. Y si vos lees con atención lo que escribe Pagano sobre Pueyrredón, es como una justificación psicoanalítica rarísima, como explicando que no era un degenerado, que era un hombre genial, un brillante. artista, claro. Y yo encontré en el Museo Nacional la correspondencia cuando le ofrecen a Schiaffino el baño, y Schiaffino no lo quería, o sea, no le gustó, era un cuadro horrible para él. Y nunca lo mostró, o sea, lo aceptó porque era de Pueyrredón, pero no estuvo exhibido, nunca. Y la siesta estuvo guardada en el secreto más total
hasta hace bastante poco, hasta los años 80. Quiere decir que en alguna manera, a ver si no estoy equivocado en esto, es decir, había un rechazo por aquello que podía ser considerado vulgar, por así decirlo. Es decir, y los desnudos de Pueyrredón claramente están tomados de fotografías eróticas, o sea, de daguerrotipos. Era pintura erótica para consumo privado, que esto es algo que muchos artistas lo hicieron, pero no circulaba, ¿no? Claro. Sívori va y lo presenta, ¿no? Pero entre Pueyrredón y Sívori hay como 20 años de diferencia. Sí. O sea que Sívori, el despertar de la criada, estamos hablando de 1886, claro. Y ahí es donde empiezan a aparecer los desnudos en galerías. ¿Es así? ¿A partir de esa década? No solo, porque antes los coleccionistas privados, y si vos vas a la Sala Guerrico del Museo Nacional de Bellas Artes, ahí la Sala Guerrico tiene toda la colección Guerrico montada como estaba en su casa, ¿no? Y era una sala privada y donde había cuadros con cortinas, eso lo estudió muy bien Marisa Baldassarre, sí, que se abrían cuando los varones iban a tomar su vino y sus cigarros, ¿no? Entonces se sacaba la cortina y aparecían los desnudos, ¿verdad? Desnudos de Henri Lefebvre, desnudos franceses, ¿se acuerdan? Diana sorprendida, esculturas de Rodin, con desnudos sacralizados por la tradición europea, muy idealizados, desnudos de salón, ¿no? Los salones estaban llenos de desnudos, porque era un género, un gran género, y todas esas escenas mitológicas son cuadros premios del Salón de París que estos ricos argentinos compraban. Los llevaban a su living, lo guardaban con una cortina, la abrían cuando los varones se sentaban a fumar y luego la cerraban para que no fueran vistos por los niños. O sea, había un erotismo permitido para las clases altas. Pueyrredón transgrede un poco esto porque pinta la criada, pinta cuadros que parecen sacados de daguerrotipos eróticos, estoy segura de esto. Esto es un texto que yo publiqué hace mucho, de los desnudos de Pueyrredón, en uno de los primeros congresos de historia de la fotografía, y me acuerdo que los historiadores de la fotografía estaban fascinados con esto porque había muchos varios que coleccionan daguerrotipos eróticos. Claro. Y estas cosas son las cosas que se mantienen en secreto entre varones, ¿no? Entonces imagínate no solo lo que significa poner una mujer pobre desnuda, sino además que una mujer pintara mujeres desnudas, claro, o una mujer esculpiera varones desnudos, claro, para poner en la... Sí. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema La Ciguanaba de Sara Kurricic. Con cabellos largos, huipiles blancos, bajo la noche de luna, nueva creciente, llena menguante, ella se mostró. Algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro, cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. Obligada a casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual. Pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo a ella pertenecía, nadie golpearla debía, su vida
Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio a este tercer bloque de Área Protegida con la presencia de Laura Malosetti Costa. Laura, recién estábamos hablando de los desnudos, por supuesto, y de la producción europea, pero si nos detenemos un poquito en tus estudios sobre Sofía Posadas y Diana Cid García, ellas entiendo que son de fines del siglo XIX, ¿y qué edad tenían ellas como productoras de arte? ¿En qué época de su vida hacen estas producciones? Eran muy jóvenes, ahora no me acuerdo la edad exacta, pero hay algo que es muy interesante, ¿no? Sobre todo de Diana Cid, ¿no? De ella se enamora Rubén Darío cuando llega, se enamora de su pintura, porque la pintura de ella no pintaba desnudos, ella era una pintora simbolista, que era el estilo que le gustaba, los raros. Ella era una rara en pintura, ¿no? Y hacía ensoñaciones y una pintura no convencional, ¿no? Y él escribe una serie de artículos preciosos que publica en el diario La Prensa, y que no se conocían porque todo el mundo lo consideraba el crítico de la nación, y ese año escribió para La Prensa, en 1895, y escribe unos textos inspiradísimos, divinos. Yo cuando leí esos textos digo, ¿dónde están estos cuadros? Claro. Porque tienen que ser bellísimos. Rubén Darío había visto todo y la comparaba con Klimt, con Toro, con los grandes simbolistas europeos, y no pude ver nunca ni uno. Sí hubo reproducciones en las revistas, que yo las publiqué en el libro, y caricaturas, se rieron mucho de ella, se rieron de su estilo, se burlaron, y además el entusiasmo de Darío generó, esto era muy común acá en esta época del diarismo en la Argentina, ¿no? Esas peleas que a veces terminaban a pistolazos, ¿no? En los diarios, críticas muy violentas, y se burlaron mucho. Ella era una mujer de clase alta, viajaba mucho a Europa y se enamoró de un escultor, de un gran escultor simbolista francés, Robert Dant, y se casó con él. Y hay un museo Dant en Francia, y yo me comuniqué con ellos, les escribí, para ver si tenían obra de Diana, sí, porque ella siguió exhibiendo en los salones europeos, y en algunas subastas he visto que en colecciones privadas hay algunas obras de ella que nunca pude ver en persona. Y en el museo tienen solo una, que la donó el escultor, y que es un autorretrato de ella ya mayor. O sea que nada. Claro, de la producción anterior no tenemos idea. Qué notable. No. Qué Muy notable. Y después, de Sofía sí, Georgina encontró un par de dibujitos, pero nada. Claro. ¿En qué momento, digamos, Laura, la mujer comienza a tener visibilización? Es decir, ¿a partir de cuánto se rompe este esquema de estos fantasmas, como vos los llamás, y podríamos decir que ingresan y se las reconoce en el mundo del arte?
Bueno, estos fantasmas estaban en los salones, o sea, Claro. la gente que iba a los salones veía sus obras y se discutía sobre esas obras, o bien eran bonitas y quedaban ahí. Quedaron en manos de las familias, esto fue el trabajo que hizo Georgina, aun cuando como María Obligado de Soto y Calvo hubieran tenido triunfos en el salón, quedaban en casa de la familia, Claro. no ingresaron, salvo raras excepciones, bueno, eh, Procesa, Sarmiento, Eugenia Belín en el Museo de San Juan, Claro. sí, por eso digo, Sarmiento es una excepción. Ahora, en los salones siempre hubo mujeres, o sea, desde los primeros. La mayor parte de las discípulas de Eduardo Sívori eran mujeres. Ujú. Yo creo que empezaron a ser mencionadas como parte de los grupos de artistas de vanguardia y que a partir de los 20, o sea, a partir de la formalización de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Y más adelante, qué sé yo, pensá, qué sé yo, en toda América Latina también, Ujú. ¿no? Estas mujeres como Margarita Sarfati, como Tarsila do Amaral. Pero pensá que son nombres, Frida Kahlo, Tarsila, o sea, nombres aislados, ¿no? No son Nora Borges, no sé. Sí, yo creo que es en la década del 20 y, y luego cada vez más en los 60, artistas que empezaron a tener una gran relevancia, pero en verdad hasta el día de hoy, esto que ustedes observaron, que en las colecciones de los museos hay poquísimas mujeres, es así. Raquel Forner también El en la década Ford, claro, sí, en la década del 40, ¿no? sí, Pero sí. sí, sí, a mí me pasó, bueno, yo no soy un entendido de esto, a pesar de querer capitalizar toda esta información, pero bueno, estoy descubriendo este mundo que venía rastreando desde la época del Renacimiento para, para, para esta época, y bueno, que hay, por supuesto, escultoras, retratistas, grabados, eh, mujeres, pero siempre en pequeños tamaños, en miniaturas, y que nunca pudieron equipararse a la producción del hombre. Siempre, nunca compitieron con el hombre, pero para nada. Siempre Y no estuvieron solo eso, postergadas. no solo eso, eran mano de obra oculta. Ajá. Acá el caso claro es Andrea Bacle, ¿verdad? Andrea Bacle hizo todos los grabados de Bacle y hasta que no hubo la investigación de Lía Munillas y de Sandra Sir sobre ella, era No estaba. nadie, Sí, sí. nadie. Bueno, y en todos los talleres, las hijas de los pintores, ayudantes de los pintores, las modelos que luego trabajaban con ellos, fueron muchísimas, invisibles. Ujú. Y el movimiento feminista que nació en los años 70, el movimiento feminista de las artes, nació con una pregunta, ¿no? De Linda Nochlin, la madre del feminismo en Estados Unidos. ¿Por qué no hubo grandes artistas mujeres? Claro, Se preguntó. claro. Y hizo un artículo que fue, bueno, lo seguimos leyendo, ¿no? Fue pionero. Luego vinieron las Guerrilla Girls, ¿se acuerdan? Que hicieron el cuadro de Ingres, la bañista con cara de león. Ujú. Decía, las mujeres a los museos solo entramos desnudas. Claro. Fue como un movimiento en los años 70. Ese texto de Nochlin es de 1970. Y después en Inglaterra, Griselda Pollock y Rosita Parker, que escribieron un libro notable que se llama Old Mistresses, parafraseando que no hay femenino de Old Masters. Viste que Claro. en las subastas está el Old Masters. Bueno, Old Mistresses en inglés querría decir viejas locas, viejas Claro, putas. claro, terrible. Claro.
Terrible. No es viejas maestras. Claro. Y esto hizo que el movimiento feminista empezara a buscar. Ujú. Y la primera que encontré, o la primera que fue como una bandera de ese movimiento feminista fue Artemisia Gentileschi, Ujú. a quien conocemos por una crueldad horrible, y fue que el ayudante de su padre, de Gentileschi, la violó. El padre de Artemisia se puso furioso, hicieron un juicio en el cual Artemisia volvió a ser violada 10 veces, y fue un escándalo que quedó grabado en en la memoria y en el proceso judicial, y fue una bandera de las feministas. Era una gran pintora. Y está Mike Ball, publicó las Artemisia Files, que son, bueno, se estudió mucho. Y luego, otro caso así paradigmático fue Camille Claudel, Ujú. que era Claro. ayudante invisible de Rodin, hermana de Paul Claudel, excelente escultora, y que la metieron en un manicomio y la declararon loca. Y por más que en el manicomio decían, mire que no tiene por qué estar acá, Claro. su hermano decía, no, que esté ahí, murió en el manicomio. Qué Por bárbaro. eso Sí, decía, sí, el genio, cuando es varón, es la terribilidad de Miguel Ángel, ¿no? claro. O Van Gogh. Sí, sí. Pero si es mujer, la meten en el manicomio. Claro, Muy fuerte, muy claro. fuerte. No, pero vos Y fíjate que con esta secuencia que estamos haciendo con Rubén, y viendo las dificultades, y evidentemente en cada disciplina pasa, porque no hace mucho estábamos viendo cómo en arquitectura grandes obras, la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa, ahora la casa sobre el río de Amancio Williams allá en Mar del Plata, que se ha puesto en valor últimamente, todas las mujeres que participaron de esas obras y que tuvieron un mérito cercanos, digamos, a quienes no estaban reconocidas en los nombramientos, en las declaratorias, ¿no? Y en lo que vos decís en la situación de las pinturas pasa exactamente lo mismo. Es decir, peor, Rodolfo, ¿quién le confía el sostén y la estructura le confiaba a una mujer? ya, claro, Ayudante del señor genio puede ser, pero yo te doy a una mujer a hacer un edificio completo, esa responsabilidad. no, no, ¡Wow! claro, Es Sí, sí, fuerte. es muy simbólico, o sea, la mujer siempre se presentó como anónimas, en alegoría, representando la libertad, la justicia, la abundancia, bueno, todas esas representaciones, pero nunca como autora o como genio de alguna época. En este rastreo que vengo haciendo, eh, sin mucha disciplina, pero con mucha curiosidad, voy descubriendo algunos temas, ¿no? Por ejemplo, Julia Margaret Cameron como fotógrafa en el siglo XIX, que empieza su vida profesional, por decirlo así, recién a los 48 años, ¿no? Cuando las hijas le regalan una cámara fotográfica. Es decir, que el tema de la postergación de la mujer, porque siempre se la vio como el alma del hogar, como dicen algunos autores, y nunca en una producción intelectual o en alguna producción artística. Pero bueno, es un tema realmente que queda mucho por trabajar y a nosotros, a mí en particular, me despierta mucha curiosidad y también lo voy a decir, también enojo, ¿no? Porque el hombre se comportó muy injustamente con las mujeres y toda esa postergación es muy, no solo anacrónica, sino injusta también. Te voy a contar una última historia para que te pongas más triste. En 2016 yo curé una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llamó La seducción fatal, imaginarios eróticos del siglo XIX. ujú, En todo el museo y la pintura europea erótica del siglo XIX, la única imagen erótica pintada por una mujer era esta, la que está en la tapa. El catálogo está online.
y era un autorretrato muy erótico, como de esclava, prisionera, de Juana Romaní, una mujer a quien también, una artista que nadie escuchó nombrar. Ahora sí está puesto en la colección permanente, es uno de los logros, ¿no? Y había en nuestro museo 2 cuadros de ella, porque un coleccionista argentino, bueno, empezamos a indagar. Y Juana Romaní es otro caso, como Camille Claudel, pero no tuvo la suerte de que su esposo fuera Rodin, Claro. el que la metió en el manicomio. El que la metió en el manicomio se llamaba Roy Beth, un pintor mediocre, y ahí quedó en el manicomio, ignorada hasta el día de hoy. Ella hasta el día de hoy no solo porque como publicamos esa imagen en la tapa, se comunicaron con nosotras del Museo de Velletri en Roma y ellos estaban buscando hacer obra de Juana Romaní, que estaba toda perdida, la mayoría, porque ella había sido famosísima en el Salón de París, Mira. le llamaban Notre Dame de la Palette, había salido en las tapas de los diarios, había sido, y quedan, no sé, 8 pinturas, y 2 de ellas están en Buenos Aires. Así que hicieron esta exposición que se hizo en Velletri, Juana Romaní, La Petite Italienne, y ella tuvo una trayectoria como la de muchas mujeres en esa época, como la esposa de Schiaffino, como muy probablemente la esposa de Sivori, que eran modelos. Modelos, trabajaban de modelos, poniéndose desnudas, los pintores se enamoraban de ellas. Pero Juana Romaní fue modelo, se unió con Roy Beth, pero además aprendió a pintar con su padre, que tenía una academia como la Colarossi, y esta pintora alcanzó muchísima más fama que su marido, y la metieron en el manicomio. ¿De qué época es Juana Romaní? 1890 y pico. Claro, fin del siglo XIX, no es tan lejano, no es tan lejano. Claro. Ahora, ¿vos estás segura, Laura, que lo tuyo ha sido estudio de historia del arte o lo tuyo más bien está por la arqueología? Porque has hecho un trabajo de arqueología. Claro. De Sherlock Holmes. Sí, pero es una maravilla porque has tenido que encontrar cosas que no había testimonio. Qué bárbaro. Vos sabés que lo que vos comentás, Laura, lo que vos comentás se articula lo que en algún momento hablábamos con Cristina Oquier, que muchas veces tenía que hacer trabajos que no estaban clasificados, porque se juntan toda esa información y claro, como tiene que ver con la producción o asociado a lo femenino, entonces se deja de lado y no se clasifica. En esto que decís con respecto a la producción femenina, yo leía de Ángeles Santos, una artista española de la década del 20, de 1920 y tantos, porque a mí lo que me llama la atención en todo esto, porque lo asocio al tamaño de la producción, ¿no? En general, aquellas mujeres que yo vengo investigando así muy sencillamente, pero aquellas mujeres que se renombraron en la época del Renacimiento como autorretratistas o retratos grabados, siempre trabajaban en formatos pequeños. Y ahora estaba viendo que Ángeles Santos produce una pintura que se llama Un Mundo, que es un lienzo de 3 metros por 3 metros. O sea, vos fijate que no quiero reducirlo solo al tema del tamaño de las pinturas, pero vos fijate que una mujer que en la década del 20 produce semejante pintura es muy representativo, ¿no? Yo creo que queda bastante por estudiar ese caso, ¿no? Sí, pero mirá que las obras de María Obligado de Soto y Calvo eran enormes y eran para ¿sí? el país, sí. Y lo mismo Artemisia Gentileschi pintaba grandes cuadros. Y fíjate el tamaño de la fuente de Lola Mora y de las
hizo para el Congreso. O sea, no, lo que pasa es que hacer cuadros de gran formato era toda una empresa, digamos, Claro. implicaba gasto, implicaba tener un estudio grande, Sí, no era un infraestructura, claro. entretenimiento de fin de semana. Ujú. Requería tener recursos, ¿no? Claro. Sí, Este, sí. Lo que mencionaba recién Rubén de Oquieres, porque estamos preparando un programa con ella, porque ha escrito un libro sobre las fortineras, ¿no? Es decir, aquellas primeras mujeres que acompañaban a los hombres en los fortines, en lo que se denominó en su momento la campaña del desierto. las carteleras. Claro. Las, Y realmente es notable porque no se tiene demasiada idea de la mujer en actividades que podían ser consideradas violentas y atribuidas a los hombres y que se le adjudicaba solamente elementos de la vida cotidiana dentro del fortín mismo, cuando de hecho participaban con las armas también en los enfrentamientos bélicos. Así que bueno, estamos preparando ese material bueno, porque la semana próxima vamos a trabajar con Oquier bueno, sobre las fortineras. escúchame, yo te voy a tirar una ahora para terminar el programa. Muy bien. Juana Azurduy. Sí, sí. Es mi último libro, Los retratos públicos. Tiene un capítulo sobre Juana Azurduy, que fue una soldada Uh-huh. guerrera que no tuvo retrato, ni tuvo reconocimiento en vida, murió en la miseria. Y ella conocía tan bien las artes de la guerra que había capturado una bandera española, una de esas banderas trofeo, en batalla, Claro. y dirigía un ejército de mujeres Uh-huh. indias, y la historia la condenó, la historia no, la vida de ella vivió suplicando una pensión Claro. y no reconocida. Reconocían sí, la historia reconoció las que bordaban la bandera, las que Uh-huh. fundían las joyas, pero las que peleaban en batalla, que fueron muchísimas, Claro. no. Y el nombre de Juana, sabemos el nombre por Manuel Belgrano, Uh-huh. que le llega la noticia, Manuel Belgrano, muy atento a la cosa simbólica, le llega la noticia de que ella capturó la bandera y hace que la nombren coronela. Uh-huh. Pero no importó, nunca, no, creo que ni recibió. Sí, yo creo que el reconocimiento es muy tardío, es actual. Por suerte creo que se Sí, está logrando, ¿no? Es decir, gracias al esfuerzo de investigadores, como en tu caso en la pintura y en las demás manifestaciones artísticas y demás, que se está poniendo en superficie aquello que se mantuvo oculto y que creo que está cambiando, digamos, la historiografía. Esto que señala muchas veces Rubén, que él da cuestiones de historia y demás, y que ahora va a tener que incorporar otros nombres, porque cuando nosotros estudiamos no figuraban y no los habíamos tenido en cuenta, y que me parece algo muy lindo que nos pasa. Lamentamos que sea en forma tardía, pero es lindo que pase, y que bueno, agradecemos mucho toda esta información que las distintas entrevistadas nos han ido proveyendo para justamente, y yo creo que los oyentes también, poder ampliar este mundo. Así que de mi parte, Laura, te quiero agradecer, pero infinitamente. Siempre es un placer muy, pero muy grande escucharte. Tenés una forma hermosísima de explicar las cosas, bueno, muchas gracias. y has logrado con tu investigación realmente hacer aportes notables a la historiografía. Así que de mi parte, un abrazo muy, muy grande. Bueno, yo estoy muy agradecida con ustedes por su invitación, muy agradecida. Muchas gracias. Laura, te agradezco también personalmente y bueno, por supuesto en nombre del programa y bueno, esto lo vamos a disfrutar muchísimo cuando salga al aire.